Hasta las 20 horas de ayer han sido 299 los nuevos positivos confirmados de COVID-19, lo que sitúa en 12.089 la cifra de personas contagiadas. 1.143 de ellas permanecen hospitalizadas. Por territorios, los datos son los siguientes. En Áraba, el número de contagios asciende a 3.156, de los que 187 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 6.667 las personas contagiadas, de las que 698 se encuentran ingresadas. Y en Guipúzcoa el número de positivos es de 2.266, con 258 de ellos hospitalizados. Ayer el número de muertes registradas se incrementó en 36 personas, por lo que el COVID-19 se ha cobrado ya en Euskadi 992 vidas. Los fallecimientos siguen constituyendo un mazazo diario. En este sentido, la situación de las residencias es una prioridad en nuestro seguimiento y valoración diaria. Trabajamos día a día para tratar de contener la transmisión en la población en general, pero en especial en las personas que son más vulnerables ante esta enfermedad. Por ello, como saben, venimos realizando test a todos y cada uno de los profesionales y personas mayores que viven en las residencias. El compromiso del Gobierno vasco y del resto de instituciones para seguir luchando contra esta pandemia es firme, pero en esta tarea sigue siendo indispensable la colaboración de la ciudadanía. Las medidas de confinamiento y las pautas de autoprotección son claves para no desandar el camino andado, que es mucho. Y es que los datos de contagio, hospitalización y ocupación de UCIs siguen evolucionando de forma favorable. Para ponerles un ejemplo de esta evolución positiva de la que les estoy hablando, a fecha de 1 de abril había un total de 1.679 personas ingresadas en planta de nuestros hospitales. Hoy la cifra de ingresados es de 980, es decir, alrededor de un 40% menos. Esta caída en la presión asistencial se refleja también en las unidades de cuidados intensivos. Hoy hay 64 personas menos que requieren de cuidados intensivos que a comienzos de este mismo mes, es decir, cerca de un 30% menos de personas precisan cuidados especiales. En el Hospital Universitario de Álava, que fue el hospital más castigado por el coronavirus en un principio, hoy podemos asegurar que hay más ingresos de personas no COVID que de personas COVID, y llevan ya varios días con esta tendencia que les he mencionado. El porcentaje de contagios, asimismo, también sigue disminuyendo día a día. En la jornada de ayer se realizaron un total de 3.212 test. De estos, 1.827 han sido de los conocidos como test serológicos rápidos o test de anticuerpos y 1.385 fueron PCRs. En conjunto, la cifra de test realizados es la más elevada de la realizada en Euskadi hasta ahora. Y de todos ellos, solo un 10% dio positivo. O dicho de otra manera, solo una de cada 10 personas que se realizaron ayer un test dieron como resultado positivo. Quiero recordar que a principios de este mismo mes de abril eran 3 de cada 10 pruebas las que daban resultado positivo. La diferencia es evidente. Disminuye, por tanto, el número de personas ingresadas y la tasa de contagios, pero no es el único dato positivo. La cifra de personas que se recuperan o que son dadas de alta sigue creciendo. Hasta ayer eran
6.144 las personas que se habían recuperado. Gaurko datuetatik ondorio bakarra ateratzen dugu, guztiok batera. Egiten ari garen esfortzuari eutsi egin behar diogu. Bidea oraindik luzea izango da. Baina osasun sistemak prezio gutxiago du. Positiboen portentaia behera doa eta errekuperatu diren pertsona kopurua igotzen ari da. Horrek itxaropena ematen digu. Los datos recogidos nos conducen a una conclusión, que debemos mantener el compromiso individual y colectivo, porque es la única manera de superar la pandemia. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, eskerrik asko lehendakari. Pasamos a formular las preguntas que le han realizado en primer lugar a la consejera de Salud. Las primeras preguntas tienen que ver con los test, hay varias. En primer lugar, nos comentan que ayer Miquel Sánchez habló de abrir las pruebas a otros colectivos. ¿Qué colectivos serán? ¿En qué orden se irán priorizando estas pruebas? Y si tiene plazos. Bien, en primer lugar me gustaría poner en valor el número de pruebas que realizamos día a día. Como he mencionado, hoy hemos alcanzado 3.212 como las pruebas récord en un día y también el bajo porcentaje de positivos que obtenemos. Pero sí, vamos a realizar más pruebas y estamos realizándolas ya, fundamentalmente en el colectivo más vulnerable, que son las personas de las residencias, de personas mayores y las personas que trabajan en este ámbito. Hasta ahora hemos realizado las pruebas PCR que se conocen y también algunos de estos pacientes las conocidas como test de inmunidad, fundamentalmente a quienes tenían síntomas. Pero ya estamos realizando a más de 8.000 de estas personas los test para valorar la inmunidad que pueden tener. Y también estamos diseñando cómo realizar estos test para conocer la inmunidad al total de los profesionales sanitarios de Osakidetza. También vamos a seguir por otros colectivos vulnerables, como pueden ser las personas con procesos de oncología que han padecido cáncer y también aquellos colectivos que toman medicaciones que les pueden poner el mayor riesgo y tienen mucho interés conocer si tienen inmunidad frente al virus. Por lo tanto, sí, vamos a seguir haciendo un elevado número de test y lo vamos a ordenar para realizarlo de forma eficiente y en aquellos colectivos en los que puede aportar más valor. Ha hablado de los test a los profesionales sanitarios. ¿Se plantean también hacer test al conjunto de la población? Estamos diseñando una estrategia para realizar test a unos colectivos que nos permitan hacer un mapa y una imagen de cómo es la inmunidad en el conjunto de Euskadi. La posibilidad de hacer test de forma masiva y diaria no es posible, pero sí, mediante técnicas, realizar imágenes de cómo es la inmunidad en el conjunto. Y esto es lo que estamos diseñando para realizar una estrategia y un plan que nos dé información de clara utilidad. Le preguntan también por los test del personal investigador de la Universidad del País Vasco, si se van a utilizar. En primer lugar, quería también señalar que estos test que se han realizado o investigado por la Universidad del País Vasco se han realizado de forma conjunta con un instituto de investigación como es Biocruces y también conjuntamente con Osakidetza. Para que se hagan ustedes a la idea, está en nuestros planes de contingencia conocer toda la capacidad de todos los laboratorios de Euskadi para poder contar con ellos en aquello que puedan aportar al sistema sanitario y a la propia investigación. En este sentido, le puedo decir que este laboratorio está homologado para investigación y que en este momento está desarrollando la homologación para poder tener un papel también en las personas y asistencial.
Esta homologación se la ha dado el Carlos III y ha sido gracias a la colaboración que tiene con los institutos del Departamento de Salud, y vamos a trabajar conjuntamente para obtener la homologación que precise. Y, por lo tanto, siempre un trabajo conjunto y de colaboración entre todas las instituciones del País Vasco y la utilización eficiente de todos los recursos. Le preguntan si puede determinar cuáles son los principales focos de contagio en estos momentos. En estos momentos tenemos una tasa de contagios baja. Es cierto que valoramos agrupaciones, contactos, pero no tenemos aspectos a señalar específicamente. ¿Y cuáles son las causas, entonces, del elevado número de fallecimientos? Como sabemos por cómo evoluciona la enfermedad, sabemos que hay colectivos especialmente vulnerables y con una letalidad elevada. Sabemos que son las personas que tienen enfermedades previas y también las personas de edad avanzada. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la estancia media en los hospitales de las personas infectadas COVID, sabemos que es de 7 u 8 días y, sin embargo, muchas de las personas que ahora están ingresadas llevan más de 10, 12 y 14 días ingresadas en los hospitales. Esto se debe a que son personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas, que además están teniendo complicación de estas patologías que tienen. Por lo tanto, la mortalidad es algo que va a arrastrarse durante un periodo de tiempo porque tenemos personas graves que están siendo atendidas en nuestros hospitales y en nuestras UCIs. ¿El Gobierno vasco va a contabilizar como fallecidos a las personas sospechosas de haber padecido el virus, como por ejemplo lo está haciendo Cataluña? ¿Y qué criterios se siguen a la hora de contabilizar los fallecidos? Preguntan si es indispensable que sean personas diagnosticadas. Desde un inicio ha habido un criterio muy claro de qué personas había que contabilizar. Y estas personas son aquellas que son COVID positivo y fallecen, independientemente de que sea la causa principal o otras enfermedades que tengan. También le puedo decir que nosotros hemos realizado un elevado número de test y siempre se ha realizado estos test a las personas de mayor gravedad. Por lo tanto, nosotros tenemos un número de personas fallecidas desde un inicio, identificadas y con unos criterios que son los que en este momento están estableciendo en otras comunidades. Le preguntan también si comparte el criterio de la Diputación Foral de Vizcaya de continuar dando los datos solo una vez al mes. Entiendo lo que ha podido explicar esta institución y creo que es un tema que le corresponde, dado que es su competencia. Por lo tanto, yo creo que nosotros trabajamos en aspectos asistenciales con ellos, en aspectos de seguir a los pacientes y con esta institución y con todas, pero en aspectos tan puntuales creemos que es su responsabilidad. Aunque ha contestado el Lehendakari en su intervención, le voy a formular esta pregunta porque hay bastantes al respecto, sobre ese movimiento social cada vez mayor, con vídeos también de niños que solicitan salir a la calle y que se respeten sus derechos para salir a hacer ejercicio y jugar en el parque. ¿Qué le parece esta opción? Bueno, como sabemos, esta pandemia está teniendo repercusión en colectivos. Hay colectivos que pueden ser más vulnerables en un aspecto físico y otros les puede repercutir en otro tipo de aspectos. Pero nosotros tenemos que mirar el beneficio y la seguridad sanitaria del conjunto y ir valorando cada medida que tomemos. Paso a formularle la última pregunta, que leo textualmente, incluidas las afirmaciones que realiza este periodista. Los informes diarios que hace público Salud modifican constantemente sus datos. En ellos reconocen que puede haber errores puntuales. Sin embargo, las tablas cambian incluso con 15 días de demora, con reducción de positivos y cambios de hasta 10 puntos en las tasas de contagio. ¿A qué responde esa elevada variación de datos? ¿Diría que son solo errores puntuales? Desde el primer momento, cuando optamos por una opción de publicar diariamente datos tan
tan detallados de todo tipo de aspectos, test realizados, municipios y todo lo que tiene nuestro boletín. Sabíamos que este tipo de trabajos requieren una revisión continua por posibles solapamientos de datos y porque en muchas ocasiones obtenemos los datos de fuentes variadas para que así también tenga más posibilidad de tener los datos correctos. Quiero agradecer el trabajo que realiza todo el equipo del Departamento de Salud de Osakidetza para poder tener esta información. Les recuerdo que es una foto obtenida a las 8:30 de la tarde que se publica en pocas horas prácticamente y que esta revisión demuestra nuestro interés en hacerlo de forma detallada y sin evitar reconocer en ocasiones que puede haber algún dato que por venir de diferentes fuentes o por algún tipo en el procedimiento debemos modificar para mejorar siempre la información.